Bendiciones para todos. Bueno, qué grato realmente estar nuevamente aquí en Carisma para la Cosecha, para bendecirles a todos y confiar de que Dios siempre quiere hacer algo bueno. También a toda esa audiencia que tenemos en línea, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les añada 10,000 veces más a los que se están conectando también y los que van a estar escuchando la conferencia después de terminar la transmisión. Hemos estado un poquito ocupados. Ustedes saben que he estado trabajando, sirviendo a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, una iglesia que tiene más de como 3,000 iglesias en todo el país. Eso es bastante, iglesias de todos los tamaños. Y nuestro pastor nacional, pues hay bastante trabajo. Yo soy el suplente, el pastor nacional, el segundo allí sirviendo. Y hoy pues nos tocó orar más. Estuvimos en Río Negro en una reunión maravillosa, bonita. Oramos por todas las iglesias, todos los miembros, por todos ustedes. Y estuvimos en un lugar maravilloso, en el claustro La Salle. Eso antes era como un convento, algo así, pero es un lugar ahorita de retiro. Y van muchos pastores allí a hacer retiro a ese claustro. Bueno, la pasa uno bien bonito allá. No se quiere venir, pero hay que venirse porque lo que se paga no alcanza para tanto. Muy bueno. De verdad que estar allí fue muy interesante. Tuvimos una visita muy importante de un hombre brillante, un argentino, quien está trabajando en el distrito hispano de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Es decir, todos los pastores latinos cuadrangulares en los Estados Unidos están agrupados en un distrito que se llama Distrito Hispano, y es uno de los que más está creciendo en los Estados Unidos, uno de los que más están creciendo en todos los Estados Unidos. Y eso es maravilloso. Hay pastores colombianos allí, y nuestro querido pastor pues estuvo con nosotros ministrando. También tuvimos a una delegación muy grande de pastores que son pastores de zona, que tienen grupos de pastores a cargo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Estuvimos en un entrenamiento sobre administración. Yo estuve hablando un poco sobre antecedentes históricos y administrativos en la Iglesia Cristiana Cuadrangular para todos ellos, que fue realmente muy interesante esa conferencia. Y bueno, es todo lo que uno empieza a hacer. Y hay una gran avanzada. La Universidad Life, que es la Universidad de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, cumplió 100 años. Y está ofreciendo, vienen con fuerza para toda Latinoamérica y el mundo, porque ellos están a nivel de solamente de los países de habla inglesa, pero ahorita se viene con fuerza para los países hispanohablantes, y hay una maestría en liderazgo para aquellos que quieren hacer la maestría en liderazgo con Life Pacific. Si usted está interesado, sea usted un abogado, sea usted un ingeniero, sea usted quiera hacer esa maestría, pues habla conmigo y yo lo pongo en contacto con las personas que manejan dicha maestría. Es una de las que ahorita está más solicitada. Usted busca allí en la red y se va a encontrar con cosas muy especiales. También hay carreras para aquellos jóvenes que quieren estudiar. Escuchábamos de Sonia Montagu diciendo que la Iglesia Cuadrangular, la International Church Forward Gospel, que es el nombre internacional de nuestra iglesia, van a entrenar, a capacitar 1,000 jóvenes, 1,000 como pastores, con una visión global. Van a ser entrenados, y lo ideal es que vayan a la Life Pacific. Ellos van a ayudar en el trámite de las visas, la residencia en los Estados Unidos. Así que vienen cosas muy bonitas, muy buenas. Los que hacen la maestría también van a Estados Unidos. Ellos les ayudan en ese tema para aquellos que estén interesados. Los que quieren estudiar teología con Life Pacific
también. Entonces entre a la página de la Universidad Life Pacific y ahí pues encontrará información. Y a nivel nacional pues lo está manejando nuestro director nacional de Educación Cristiana, el pastor y maestro Antonio Manchego, un catedrático, muy bien. Él está manejando todo eso para darlo a conocer aquí en el país. Y también hay varias universidades con las cuales la Iglesia Cuadrangular ha hecho alianzas estratégicas con la Wesleyana, con la Universidad Cristiana de México, que es muy famosa. Entonces hay muchas alternativas para que todo el que quiera estudiar se capacite. Bien, estamos empezando un mes nuevo. De hecho, lo estamos estrenando el día de hoy. Y pensando en lo que podíamos hablar y compartir, ya estuvimos conversando un poco para que ustedes aprendieran a ser guerreros espirituales. Pero quiero hablarles al corazón y al espíritu de ustedes. Y la serie es ¿cómo ser prosperado? ¿Cómo ser prosperado? Y cómo nosotros podemos empezar a cambiar nuestra manera de andar en la vida. La prosperidad es algo que tiene que verse en todos los niveles. Y si hay alguien interesado en prosperarnos, es Dios. Dios no creó al hombre pobre. Cuando Dios creó al hombre, le puso todas las condiciones necesarias para que el hombre estuviera bien. Y Dios le creó algo como el paraíso. El paraíso Dios lo adecuó para el hombre y lo adecuó para el hombre con el propósito de que el hombre lo replicara. Todo el planeta no era así. El Señor le dijo, mira, este es el paraíso. Tú tienes que convertir de la tierra, esto que yo he hecho, tú debes hacerlo también. Pero ustedes saben que el hombre pecó. Y eso distorsionó la condición humana. Y hasta el día de hoy nosotros hemos estado afectados por la decisión del ser humano, de Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y como hay diversas formas a través de la cual una persona puede prosperar, yo quiero empezar por una de las maneras que tuvo un hombre de Dios, que al poner en práctica lo que Dios le dijo, a él le funcionó. Y no solamente a él, sino a todos los que lo ponen por práctica, le funciona. Y por eso a todas las personas que están aquí, los que están a la distancia, quiero hablarles el aprendizaje número 1. Y en este aprendizaje yo quiero hablar de la prosperidad por escuchar a Dios. Diga conmigo, la prosperidad por escuchar a Dios. La prosperidad por escuchar a Dios. El problema es que cuando el hombre deja de escuchar a Dios, tiene fracaso. Ustedes recuerdan que Abraham dejó de escuchar a Dios y escuchó a Sarai. Y cuando escuchó a Sarai, tuvo fracaso. Adán escuchó a la mujer y cuando escuchó a la mujer, Adán tuvo fracaso. Porque dejaron de oír a Dios. Y cuando el hombre y la mujer se desconectan de Dios y no lo escuchan, eso nos pone a nosotros sobre la cuerda floja. Y podemos perder la línea que Dios quiere que nosotros tengamos. Y Dios quiere realmente que nosotros avancemos en la vida y salgamos adelante. Pero ¿cómo funciona esto de la prosperidad para escuchar a Dios? La prosperidad que le vino a Isaac, que era hijo de Abraham, era un patriarca, le vino a Isaac precisamente por obedecer la voz de Dios en medio de la crisis. En
en esa forma nosotros vamos a entender que cuando uno escucha a Dios, como el camino es mucho más fácil y tú puedes enfrentar las dificultades y las cosas que se te vienen en la vida teniendo una promesa y una palabra. En Génesis capítulo 26, versículo 1, nosotros encontramos la historia cuando por primera vez Dios se le apareció a Isaac. Y encontramos por primera vez cuando él empezó a oír la voz de Dios. Y entonces son dos cosas muy particulares: la aparición de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios se le aparezca? Ahorita le hablaré de eso. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció ¿quién? Jehová. Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiero decirles algo a todos ustedes. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, como lo era Isaac. Pero por el hecho de ser nosotros hijos de Dios, no estamos exentos de dificultades en la tierra de la promesa. Todos nosotros experimentamos situaciones adversas, afrontamos retos, desafíos, pruebas, dificultades. Hace pocos años todo el mundo se vio agobiado por una gran pandemia, la pandemia del COVID-19. Todos lo sufrimos, lo experimentamos, lo vivimos. Todos nosotros. Y en esos días, mi hijo Cristian, quien es médico hoy en día, iba a hacer su internado. Debía ingresar un 1 de enero. Unos padres programaron una reunión virtual donde se estaba hablando de lo complicado que era ir a hacer ese internado. Y a la conclusión que se llegó fue que ellos decidieron, los papás dijeron: mejor vamos a mandar una carta a la universidad para que les aplacen el ingreso a ese internado. Y como yo estaba allí, dijeron: y que sea el pastor Jorge que haga la carta. Y yo les dije, como a mí me encanta escribir, yo les dije: claro, yo se la redacto, se la hago. Y yo me fui con esa idea. Pero en la noche que estoy pensando en la carta, frente a un computador, yo recibo la voz, esa del Espíritu Santo. Es una voz interna, una voz que te habla, que tú sabes. Cada uno tiene una forma natural y espontánea en que uno sabe que Dios le está hablando. Y esa voz suave y fuerte vino y me dijo: tú no eres quien vas a hacer esa carta. Tú no eres quien vas a hacer esa carta. Y yo pregunté: ¿por qué, Señor? Y la voz me respondió y me dijo: cada generación
tiene sus retos y cada generación tiene sus desafíos. Y esos jóvenes se han estado preparando para eso y ellos deben afrontar esto. Yo dejé eso allí quieto y cuando se programó la otra reunión dije, yo no soy quien hará esa carta. Y les expliqué por qué. Dije, solo hay que orar. Nuestro hijo Cristian, 1 de junio, ingresó al internado. Cuando llegó allí a la clínica, unos médicos ancianos, mayor que él en edad y todo, le dijeron, bueno, muchachos, se sabe que esto está matando a personas mayores inicialmente, era la idea. Como ustedes están jóvenes, entonces nosotros les vamos a enseñar a ustedes cómo tratar con los pacientes COVID. Y ustedes van a ir al pabellón COVID de salida. Pabellón COVID, se fueron. Y los entrenaron y ellos atendían a todos esos pacientes. A la salida, ese día yo lo llevé como a las 7 de la mañana, salí a las 7 de la noche y yo lo fui a recoger a Cristian. Cristian venía silencioso, yo tampoco le pregunté porque lo vi bastante, yo como que sus pensamientos estuviese más aplomadito allí, pero llegó un momento en que dijo, uy papá, eso es más difícil de lo que me imaginaba. Hay mucha gente que se está muriendo allí. Ese COVID es una realidad latente. Murieron tantas personas en el pabellón este día. Pero son dificultades que cada persona tiene que enfrentar. Todos. Al final él duró ese año de internado y a Cristian le dijeron el invicto, porque no le dio el COVID. Dios lo guardó, lo protegió. Lidiando todo el tiempo con personas que habían adquirido ese virus. Ahora encontramos a un hombre de Dios llamado Isaac, que tiene una promesa de Dios, tiene palabra de Dios. Su papá Abraham lo había entrenado en la fe, en servir a Dios y en tener temor de Dios. Pero luego el versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Es decir, que a Abraham también le tocó pasar su problema difícil. Y ahora Isaac está experimentando las mismas luchas. Hay veces que hay situaciones que vienen de una familia y quieren atacar a esa misma familia en otras generaciones. A veces se lucha con pecados, se lucha con maldiciones, se lucha con enfermedades, se lucha con dificultades. Pero dice que hubo en los días de Isaac. Pero lo que yo veo aquí es que cada generación enfrenta sus propios desafíos y situaciones en la vida. Tus abuelos tuvieron que enfrentar unas cosas diferentes. Tal vez tus papás otras cosas similares o diferentes. Tú estás viviendo y enfrentando una situación que quizás antes no se veía. Ahora nosotros estamos luchando con una cantidad de desafíos frente a un mundo cambiante, frente a un mundo moralmente malo, frente a un mundo que cada vez hay pérdida de valores, de principios, un mundo que cada vez el irrespeto, la tiranía crece, la maldad crece, un mundo que cada día se está hundiendo. Y que a cuántos padres les cuesta levantar a los hijos hoy en día. Sí hay una generación que está luchando como ninguna otra con cosas desafiantes frente a la crianza de los hijos. Es esta generación. Hasta el punto que hay muchos jóvenes que hoy en día no quieren tener hijos. Y se
tener un gatico, una gatica, un perrito o una perrita. Y dicen que son sus hijos. Porque hay un temor apabullante. Y es un reto que tiene la iglesia. Es un desafío que tiene la iglesia. Frente a un mundo que dice: dejemos de prohibir las drogas y prohibir la marihuana y todas esas cosas. Y que la gente viva como quiera. Y se drogue y se alcoholice. Frente a todas esas cosas. Frente a la pobreza, a la miseria que se vive. Nosotros necesitamos, en un mundo tan sufriente, agarrarnos de la promesa de Dios. Isaac tenía una promesa. Él fue entrenado por su papá Abraham a tener una dependencia como una persona creyente. Él era poseedor de la promesa de Dios, de la tierra de Canaán. Dios había dicho que esa tierra era para él y sus herederos. E Isaac se está adhiriendo al pacto. Pero luego dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Aunque Isaac vivía en la tierra prometida, dada por Dios a Abraham su padre y a su descendiente, esto no significaba que la vida en la tierra sería sin dificultades ni retos. La vida no se puede vivir sin dificultades ni retos. Los retos, los obstáculos aumentan el valor de la conquista. Dígalo conmigo: los retos, los desafíos aumentan el valor de la conquista. Si tú te encuentras donde Dios te quiere, en la zona que Dios te ha puesto, y tú estás donde Dios quiere, ¿saben qué es lo único que a ti te puede derrotar? Tu propia incredulidad, tu desconfianza. Eso pueden evitarte a ti el consuelo. Si tú enfrentas desafíos con incredulidad, vas a tener problemas. Tú no puedes ser un creyente incrédulo. Tú tienes que estar afianzado en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que Isaac quiere hacer cuando viene la prueba? Cuando llegó la crisis, él quiso darle una salida a la crisis humanamente, en lo que él sabía que podía hacer, en la manera como él creía que podía resolverlo. Él tenía una estrategia humana. Él le habló a su familia y les dijo: como el hambre está aquí en la tierra, en la zona que Dios me ha puesto para mí, nos va a tocar irnos a Egipto. Y ahora a él se le vino el pensamiento que la solución para poder salir de su problema estaba en Egipto. Y entonces él ahora deja Hebrón, que es la tierra de la promesa, que es la tierra donde Dios le había dado palabra a su padre. De hecho, Isaac nació en esa tierra que era Hebrón. Allí nació. No solo nació, sino que en esa tierra creció. Allí también él se casó. Se casó con Rebeca. Sus dos hijos, Esaú y Jacob, nacieron allí en Hebrón. Ahora, cuando viene el problema, él quiere salir de la tierra de la promesa y se quiere ir a una tierra diametralmente opuesta a la tierra que Dios le había dado. Yo quiero que ustedes vean en el cuadro mental, en su imaginario creativo, él está en un extremo, pero hay una tierra que lo está llamando.
Porque las crisis son las oportunidades que la adversidad, la circunstancia, el enemigo quieren aprovechar para sacarte del lugar donde Dios te ha puesto. Para tratar de jalonarte, de llevarte fuera del propósito de Dios. Y Él planifica y dice: mi primera jornada es un viaje largo. Tiene que coger toda la parte sur del país, de la tierra, ir por todo el Mediterráneo, dándole pata a la cosa. Y dijo: mi primera estación será en la tierra de Gerar. Y allí hay un personaje cuyo nombre es Abimelech. Más bien es un título, no es un nombre propio, porque Abraham también habló con un Abimelech que no es el mismo Abimelech. Hay una diferencia como de muchos años, tal vez 60 años, entre un Abimelech y el otro. Pero más, en vez de ser un nombre, era un título para decir que era el rey de esa tierra. Y él llegó a Gerar, rey de los filisteos, porque él comenzó a ir la ruta que lleva a Egipto, como lo hizo Abraham cuando hubo la primera hambre. Abraham lo hizo y Dios lo dejó que fuera. Pero Isaac, lo que te sirve a ti no le sirve a otro. Toca al que tiene a tu lado y dile: lo que te sirve a ti no le sirve a otro. O lo que Dios le permite a otro no te lo va a permitir a ti. Él sabe lo que hace. ¿Por qué aquel y por qué yo no? Y entonces él dice: yo me voy como mi papá. Mi papá en la hambruna se fue a buscar solución al problema del hambre. Y él también pensó hacer lo mismo. Y llegó al mismo lugar donde llegó el padre, donde llegó Abraham. Y él pensó viajar a lo largo del famoso camino entre Egipto y Canaán, bordeando todo el Mediterráneo. Escúcheme bien, esa era, según Isaac, la salida a la crisis que está viviendo. Pero eso lo estaba alejando de la tierra de la promesa. Egipto te jala en busca de solventar tu situación. Te puedes encontrar camino a Egipto y te puedes encontrar inmerso, porque Egipto tipifica el sistema mundanal, el sistema pecaminoso. Es la estrategia que te dice: mira, no hay un lugar tan maravilloso como Egipto para que resuelvas tu problema. Aquí hay abundancia de pan. Pero eso lo estaba alejando de la tierra de la promesa y lo estaba poniendo en peligro. Y él va porque la fuerza del hambre en Canaán obligó a Isaac a trasladarse con su familia, con su rebaño, a la tierra de los filisteos, así hacer una estación allí para luego irse ¿a dónde? A Egipto, que era lo que él tenía en mente. Y eso representaba un gran peligro personal, como había sucedido con su padre a causa de la hermosura de su esposa. Recuerden, puso a Abraham en peligro y a él también le pasó lo mismo. Si Dios no interviene, él perece. Él tenía un pensamiento. Yo no sé qué pensamiento has venido, con qué pensamiento has venido tú. ¿Qué es lo que tú crees que te vas a solventar, a solucionar tu problema? Isaac pensó, dijo: bueno, yo en Egipto resolveré todos mis problemas, no moriré. Es lo que él está pensando. Porque en esta tierra hay hambre, y la razón por la que hay hambre es porque tenía años que no llovía. Las aves se habían ido, los arroyos se habían secado, el agua era difícil conseguirla, los animales
estaba muriendo. Pero cuando él va en ese camino, Dios le plantea a Isaac que cambie su plan. Y él le declara su pacto. Y cuando él está en esa tierra, el versículo 2, sígalo conmigo, ¿qué pasó? Algo ocurrió allí. Versículo 2. Él va contento, está haciendo sus propios planes. Pero en el versículo 2 algo ocurre. Génesis 26, 2. Y se le apareció Jehová. ¿Quién se le apareció? Jehová. Le dijo, aguántate, espérate ahí. Yo creo que hay algunos que Dios lo está atajando hoy. Y hay algunos que quieren pasar sobre Dios. Lo peor que te puede pasar a ti como cristiano, como líder, como persona de negocio, es que si Dios te ha salido al paso y tú quieres pasar por encima de Dios, vas a tener problemas. Vas a chocar con Él. Si Él te sale en el camino y te dice, espérate ahí. ¿Para dónde es que tú dices que vas? Para Egipto. ¿Tú sabes lo que hay allá? ¿Tú no ves lo que yo te he dado? Lo que yo te he entregado. ¿Tú no ves que tú eres depositario de mi promesa y de la tierra que yo le prometí a Abraham, tu padre? Y se le apareció. Y por primera vez Dios se le revela como un Dios personal. Ya no lo está oyendo de su papá porque ya su papá había muerto. Ahora es la primera vez que Dios se le revela personalmente. Y él tiene que conocer a Dios personalmente. Y es la primera vez que Dios le habla. Cada uno de ustedes tiene que escuchar la voz de Dios. Cada uno de ustedes tiene que tener una experiencia personal donde ustedes sienten que Dios es real. Y por primera vez a él se le reveló Dios, se le apareció. Y Dios le dio una palabra. Y lo primero que le dice era que lo que estaba en la mente de él, dijo, ese plan no te sirve. Y le dice, no desciendas a Egipto. No desciendas. Él quería ir. Él estaba viendo que esa era la solución acertada humanamente. Era la única vía de escape. A él se le estaba olvidando que Dios era su solución permanente. Y a ti no se te puede olvidar eso. Y Dios le pidió dos cosas. Lo primero que Dios le pidió a él cuando se le apareció fue, mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Número 1, Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Dígalo bien fuerte, a ver. Una vez más. Toca al que tiene a tu lado y díselo de frente. Dile, no desciendas a Egipto. Hay peligro en Egipto, dile. Hay muerte en Egipto. No desciendas. Lo segundo que le dijo es, habita en la tierra que yo te diré. Escúchame. Habita en la tierra que yo te diré. A su papá Abraham le habían dicho, ves a la tierra que te mostraré. Pero a Isaac le dijeron, a la tierra que te diré. Habita en esa tierra que yo te diré. Vas a habitar como forastero. Entiendan esto. Un forastero es alguien que está ahí de paso. Dijo, tú vas a estar ahí, pero no te vas a amarrar a esa tierra. Porque muchas veces nos amarramos a las bendiciones. Y pensamos que todo lo que Dios tiene es esa casa, las cosas que tenemos. Cuando Dios tiene cosas mayores y grandes para ti. La iglesia tiene que saber que tenemos la maleta preparada para cuando suene la trompeta partir. Todo listo. Somos forasteros en la tierra.
Entonces Dios le pide cuántas cosas que él debe de hacer. 2. ¿Cuáles son? No vayas a Egipto, no descienda. Segundo, habita como forastero a la tierra que yo te diré. Y entonces Dios le dice, mira, escuchen, si tú me escuchas, si tú me obedeces, yo te voy a dar las 2 cosas que los hombres necesitan para prosperar. Yo te voy a revelar a ti el secreto de la prosperidad. Tú tienes que solamente escucharme. Y si tú me escuchas, yo te daré estas 2 cosas. Lo primero que Dios le dijo fue, ahí en el versículo 3, habitarás como forastero en esta tierra y estaré contigo. Estaré contigo. Número 1. Y luego dice, y te bendeciré. Si tú obedeces a Dios, si permaneces donde Dios quiere que tú permanezcas, si no te desvías a la derecha ni a la izquierda, si amas su palabra, la pones por obra y no te sales de la zona que Dios ha demarcado para ti, y tú le escuchas y le obedeces, Él te dará 2 cosas vitales para poder prosperar en la vida. Él te dará su presencia y te dará su bendición. Si tú tienes la presencia de Dios, míreme, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tú tienes que estar seguro que la presencia de Dios está contigo, que tú la sientas, la vivas, la experimente. Y el Espíritu Santo me da una palabra de sabiduría ahora para ti. Y la palabra de sabiduría es que por muy difícil que sea el vehículo en el cual tú estés embarcado ahora, si su presencia va contigo, Él hará algo extraordinario y novedoso como tú nunca te imaginaste, y transformará ese destino en el cual irás en un destino maravilloso, donde tú verás su poder y verás su gloria. Y va a pasar contigo, dice el Señor, como pasó con José. Él fue embarcado en el bus de la esclavitud porque sus hermanos lo vendieron para Egipto como esclavo. Pero cuando él llegó allá a Egipto y estaba en ese momento de esclavitud, él llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. Y allí en la casa de Potifar, aunque él era un sirviente, un servidor, sin embargo, la presencia de Dios estaba con él. Y la presencia de Dios no lo dejó. Estaba. ¿Y saben lo que ocurrió? Que la presencia de Dios hizo que todo lo que él tocara, levante sus manos, prosperara. Porque José contaba con la bendición y con la presencia de Dios. Los 2 elementos que tú necesitas realmente para prosperar en la vida es que Dios esté contigo. Y cuando Dios está contigo, podrá levantarse un gran ejército contra ti, pero ninguno podrá tocarte, porque el que se levanta contra ti lo hace sin Dios. José tenía la presencia de Dios. José, de la casa de Potifar, ¿saben dónde fue a parar? A la cárcel. ¿Y saben quién fue con José a la cárcel?
Dios, la presencia de Dios. Y yo me imagino él en la cárcel y Dios, aquí estoy contigo. Yo no sé lo que tú estés viviendo hoy, emocional, sentimental, económica, financieramente, familiarmente, relacionalmente. Lo único que sí sé es que Dios está contigo. Y como Él está contigo, Él te va a ayudar. Isaac quiere ir a Egipto. El Señor le dice, vamos a negociar eso. Deja estas dos cosas. No desciendas, no te preocupes, tu futuro está en mis manos. El futuro de tus hijos está en mis manos. La necesidad de mi esposa está en mis manos. Todo lo que tú necesitas está en mis manos. Pero no te vayas a ir a descarriar allá. Quédate aquí. Aquí eres evangélico, allá eres inconverso. En el mundo eres mundano. Pero aquí estás conmigo. Yo te voy a dar mi presencia. Cuando tú vas con la presencia de Dios, la presencia de Dios te abre puertas. Te sube. Es porque es la unción de Dios en ti. Yo estaba en una ocasión, tal vez era el año 96, yo estaba en Costa Rica. Y ese año yo estaba en San José, Costa Rica, predicando. Y fui a una iglesia que se llama Faro del Evangelio. Era muy hermosa esa capilla. Había un ministro de Dios allí. Y a mí me recomendó para ir a esa iglesia Yamil Jiménez, un gran escritor costarricense y un gran pastor de una de las iglesias más grandes de Costa Rica en su momento. Y él me dijo, vas a ir a San José, yo tengo un gran amigo allá. Nada más lo hago llamar y las puertas de esa iglesia están abiertas para ti. Y él llamó a su amigo y mi amigo dijo, yo lo recibo. Y yo fui solamente a dar una prédica un domingo en la noche. El templo estaba lleno. Y estando allí, el pastor, tenían 3 altares. Lugar propiciatorio, creo que era algo así. Lugar santo y lugar santísimo. El reverendo me dijo, bueno, pastor, se rascó un poco la cabeza. Me dijo, mi hermanito, yo estaba bien flaquito, ¿no? Mi hermanito, vas a predicar en el primer altar. ¿Listo, pastor? Donde usted diga. Después al rato me dijo, bueno, vas a predicar en el segundo. ¿Listo, pastor? Donde usted diga. Después se dio otra vueltica por ahí y me bajaron. Va a predicar en el primero. Yo donde usted me ponga, mano, así sean sobre la silla, usted sabe, yo estoy aquí a lo que usted diga porque usted es el líder aquí. Por el rato dijo, ¿no será que lo podemos acomodar un poquito más abajo del tercero? Y dije, ya está, ahora sí estoy mejor. Y yo casi se me sale. ya empecé a sentirme un poquito incómodo, ¿no? Y yo, listo, pastor, como usted diga. En definitiva me subió en el tercero. Cuando llegó la hora, yo estaba predicando en el tercero. El tercer altar. Y yo empecé a predicar. Pero cuando empecé a predicar sentí una atmósfera que cambió. El Espíritu Santo lo sentí palpable, una unción tremenda. Cuando yo voy por la mitad de la predicación, la unción fue suave y agradable. La presencia de Dios se hizo sentir en esa iglesia. Y una señora que estaba en el medio se levantó en medio del discurso y empezó a hablar en lenguas. Y luego otro y otro y otro. Y al poco tiempo las personas comenzaron a ir al altar, a caer bajo el poder de Dios, llorando. Hablaban en lengua, pedían la presencia de Dios, clamaban como nunca habían clamado.
Y cuando el pastor vio eso, empezó a llorar. Y él me toma del brazo. Me toma del brazo y me dice: suba, varón, suba al tercer nivel, suba al tercer nivel. Y ahí yo entendí algo, y el Espíritu me enseñó algo: que el único que sube de nivel es la presencia de Dios. Cuando el hombre quiere ponerte abajo, Él te levanta, Él te sube, Él te abre puerta. ¿Vieran ese hombre cómo cambió después conmigo? Me dijo: ven, entra. Me dio un paseo por todo ese lugar. Me llevó a su oficina. Yo creo que ese hombre no pensaba darme una ofrenda ese día. Pero yo tampoco fui por la ofrenda. Pero ese hombre estaba tan tocado por Dios que me dio una ofrenda en dólares. Me dio una ofrenda grande. Y él me bendijo. Y además de eso, me dijo: ven, yo quiero darte un paseo por aquí, por San José. Y me dio un paseo por todo eso. Me llevó a uno de los mejores lugares esa noche. Todo lo que hace la unción, todo lo que hace la unción y la presencia de Dios cuando está sobre ti. Te van a querer detener en los últimos puestos, pero Dios, en la unción del Espíritu, te va a jalonar y te va a sacar y te va a abrir puertas y te va a levantar, porque Él es bueno. Te van a tratar de humillar, pero Él te va a levantar y te va a sacar en victoria y en triunfo. ¿No fue la presencia de Dios la que sacó a David cuando el papá hacía un banquete? Porque el hombre de Dios llamado Samuel iba a visitarlo, y el papá a todos le puso ropa nueva, vestido nuevo, los mandó a bañar, se perfumaron, porque el profeta Samuel iba para la casa de él. Y cuando David se asoma, pelimono, pecoso, pelirrojo, todo escuálido, David no va a echar a perder esta cuestión aquí. Ven acá, David, tú más bien te voy a darte un buen trabajo. Tú te vas a cuidar las ovejas. Tú vete a cuidar las ovejas, David. Tú tienes apariencia, tú eres poeta. Usted sabe que los poetas, que David para rey no creo que sirva David, porque es que David es pares pensando y tocando, y usted sabe cómo son los músicos y los poetas. Lo mandaron a cuidar las ovejas. Y uno a uno fueron pasando los hijos del rey, de Isaí, perdón. Y él empezó a tocarlos y dijo: no, a este no. Y vio a uno alto y dijo: uy, este es el hombre, el ungido. Y Dios le dijo: a ese no, yo lo desecho. Ese no. Y de pronto dice, cuando ya pasaron todos los hijos de Isaí, dice: ven acá, Dios me dijo que aquí era, pero tú has pasado todos tus hijos y no ha salido el rey todavía. ¿No será que tú tendrás un hijito por ahí escondido que no se ha dado cuenta tu mujer? ¿Qué problema serio? Dios, se quedó pensando y se rascó la cabeza. Hombre, si yo tengo, de verdad que tengo un hijo. Ese hijo mío se llama David, pero pinta de rey no, él tiene más pinta de rockero. Más él debe hacer para el grupo de Carlos Vive. Él sirve más para eso. Pero para los ojos del propio padre, esto servía para rey. Pero él tenía algo. ¿Saben lo que tenía David? Tenía la presencia de Dios. El Espíritu estaba sobre él. Y cuando el Espíritu y la presencia de Dios está sobre uno, no importa el lugar, lo más bajo donde uno está, Dios fija sus ojos sobre uno y lo saca y lo pone entre los nobles y entre los grandes. Y lo levanta. Les bendice. Necesitamos la presencia de Dios. Y ahora Isaac tiene su propio plan.
la manera como él pensaba que podía sacar adelante su empresa, su negocio, su familia. Y Dios le dice: presta que te voy a enseñar un principio. Si tú decides oírme a mí, temerme a mí, obedecerme a mí y quedarte en esta tierra que hay hambre, que hay necesidad, que no está lloviendo, que nadie está sembrando porque no llueve, yo te voy a enseñar a ti unas fuentes y unas bendiciones que nadie más está viendo. Y tú vas a tener mi presencia. Y mi presencia te va a llevar a mi bendición. Y esta palabra bendición dice: te bendeciré. Te voy a poner en el lugar que donde quiera tú estés, todo lo que tú toques prospere. Porque la palabra bendición significa poner en el lugar apropiado y adecuado para que prosperes y tengas éxito. Y Dios ahora le dice: te voy a bendecir. Voy a bendecirte a ti, pero te voy a dar mi presencia y te voy a dar mi bendición. Con esos dos elementos, el hombre y la mujer que obedece a Dios, no importa en qué terreno esté, va a prosperar, porque va a prosperar. Esa fue la primera vez que Dios se le reveló a él. Esa fue la primera vez que él oyó la voz de Dios, que él tuvo un encuentro personal con Dios, que la voz de Dios fue audible para él, que lo pudo ver cara a cara, que lo pudo ver, que lo pudo contemplar. Y él escuchó la voz de Dios. ¿Por qué le habrá dicho Dios a Isaac que no saliese de aquella zona? Porque su vida estaba peligrando. Todo lo que Dios había soñado con él podía echarse a perder. Y todo lo que Dios había planeado con él podía dañarse. Y Dios está cuidando, porque Dios a sus hijos los cuida. Porque Él tiene una visión más adelantada que tú y que yo. Y esas dos cosas que le pidieron: no desciendas a Egipto. Hay alguien aquí que está a punto de tomar esa decisión. Pero Dios te está diciendo: si me oyes, vivirás. Si me oyes, prosperarás. Si me oyes, avanzarás. Si me oyes, verás mi gloria. Si me escuchas, si me obedeces, tú verás lo que yo haré contigo. No desciendas, no te dejes ilusionar con lo que el hombre te está presentando. Obedéceme, escúchame y verás lo que haré contigo. Y el Señor le dice: habita en la tierra. Escúchenme en este principio que les voy a decir. Es una palabra de sabiduría para alguien aquí. Cada vez que Dios pide tu obediencia, es porque Él tiene una recompensa. Tú obedeces y Él te recompensa. Dios recompensa a los obedientes. Y Él te va a recompensar. Te va a ayudar. El Señor le dijo: no desciendas, habita en esta tierra y te voy a dar dos cosas: estaré contigo y te bendeciré. Estas son dos cosas indispensables para la prosperidad. Y estas vienen de Dios. Su presencia. Esta misma presencia fue la que siguió, como le dije a José, a Egipto. Y la Biblia dice de la bendición que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22. Entonces la presencia de Dios y su bendición contenían varios elementos. Pero yo quiero adelantarme un poco e ir al versículo 6. Y mire lo que dice la Biblia allí. Él obedeció.
Génesis 26:6, ¿qué dice? Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Para dónde era que él iba? ¿Para dónde? Toca al que tiene a su lado y dile: quédate donde Dios te está diciendo. Mira, esta tierra no está lloviendo. En esta tierra hay hambre, y si hay hambre había muerte. Era una tierra desierta, seca, árida. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, me dice el Espíritu, donde otros no prosperan, tú prosperas. Donde otros no crecen, tú creces. Cuando te mueves en la voluntad de Dios, donde te quieren cerrar las puertas, Dios te la abre. Donde te quieren aplastar, Dios te levanta. Los que te quieren quitar lo que Dios te ha dado no van a poder. Cuando obedecemos a Dios, Él prospera nuestro andar y nuestro camino. Y una de las evidencias que muestra que Isaac obedeció a Dios es que él dejó de lado su propio parecer. Él dejó de lado su propia voluntad. Él dejó de lado su propio camino. Él decidió seguirle el juego a Dios. Dijo: si tú quieres que yo habite en esta tierra, yo habitaré en esta tierra. No me moveré de aquí. Pero haz lo que tienes que hacer. Estoy bajo tu responsabilidad. Si muero, moriré creyendo en ti. Tú le responderás a la gente que dirá: confió en Dios y se murió. Allá tú que quieres que hablen mal de ti. Pero como Dios siempre cumple su palabra, la va a cumplir sobre tus hijos, la va a cumplir sobre tu familia, la va a cumplir sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tus finanzas. Yo estoy muy agradecido con Dios. Amo a Dios. Honro a Dios. Yo recuerdo cuando era un creyente y oraba en la presencia de Dios. Decía: bueno, yo aquí en este barrio, Señor, ¿quién se va a fijar en mí? Pero Dios se fijó en mí. Y Al-Hadi tuvo visión para verme. Yo en estos días estaba viendo una foto, Yolanda, de hace... Ve, yo casi me espanto. Me tocó hacer así, ¿ve? Casi hago la Santa Cruz, mejor dicho, usted sabe. Yo: ay, Dios mío, Padre Santo, ¿eso qué es, Padre? Usted sabe, cuando uno ve fotos del ayer, uno cómo se espanta. Y así mandó a romper toda esa foto. Le dijo: Eva, vuelven toda esa foto por ahí. Yo no sé. Pero Dios hace milagros. Yo veía esa foto, me la mandó un amigo mío. Me la envió un amigo mío. Y cuando yo vi esa foto, yo la quería borrar de todos lados. Y ese no soy yo. Él decía: ese eres tuyo. No, hermano, usted no tiene ojo. Usted está ciego, hermano. Usted cambie de lente. Pero ahí tú ves la gracia de Dios. ¿Cómo Dios te cambia? ¿Cómo Dios te transforma? Estos días estuve hablándole 50 pastores de todo el país, compartir con ellos. Esa es la gracia de Dios. De los más distinguidos del país, 50 pastores que estaban allí, que dirigen grupos de pastores. Poderles hablar a ellos y ministrarlos, la gracia de Dios. Estar en el segundo lugar, en el segundo puesto de una organización que tiene más de 3,000 iglesias en el país, y proyectar lo que será los próximos años. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y Dios va a abrir puertas. El que lo
inviten a uno a dar una conferencia, pastor, venga, es la gracia de Dios. O algunas veces tener que decir, no puedo ir, esa es la gracia de Dios. Y no tener que decirle a otro, hey, invítenme, sino que la gente quiere oírte, quiere escucharte. La gracia de Dios. Ya la pastora tiene agenda llena para el otro año. Va a estar en uno de los congresos de mujeres, así que se le pegan todas las mujeres para Barranquilla, donde habrán más de 2,000 mujeres en un auditorio. Ya ella fue y la quieren volver a tener. La gracia de Dios. No andábamos buscando eso, pero la gracia cuando viene sobre ti y la bendición está, la gente quiere oírte, escucharte, tenerte. Yo he oído de usted, yo he escuchado de usted, quiero oír esa palabra. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios te va a abrir caminos grandes. Pero usted obedece a Dios. Lo que Dios te pida, hazlo. Cuando Dios te detenga, detente. Sé sensible a la voz del Espíritu. Es cuando tú eres sensible a su voz. Y Dios se complace en que tú seas humilde, en que seas sensible a oír su voz. Y entonces Él te va a dar su palabra. Y la bendición de Dios te va a alcanzar. No tienes que codiciarle nada a nadie. Nada a nadie. Pídele a Dios que te abra la puerta de la bendición. Y Él te va a dar la gracia. Pero Isaac obedeció a Dios y dice que él habitó ¿dónde? ¿Para dónde era que él quería irse? Esa era la tierra que Dios le dijo. Quédate aquí, te muevas de aquí, mira lo que voy a hacer contigo. Y entonces cuando obedecemos a Dios, Él nos prospera. Vayan al versículo 2 y miren lo que comenzó a pasar. El versículo 6 dice: y se quedó en Gerar, y habitó pues Isaac en Gerar. Y el versículo 12, ¿qué dice? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cómo tú vas a sembrar en una tierra que no está lloviendo? ¿Tú quieres que yo me quede aquí en una tierra seca, donde la gente está migrando? ¿Cómo tú vas a sembrar semilla? Es poner tú lo que tienes. Pero le dijo: bueno, ¿quieres que me quede? Dice Isaac: quédate aquí. Quédate aquí. Y te voy a enseñar qué fue lo que pasó. Voy a hablar sabiduría de Dios en misterio ahora para ustedes. Dijo: siembra. Porque esta tierra tiene una riqueza que los filisteos no están viendo. Y yo se la revelé a Abraham, tu padre. Ellos están acostumbrados a regar la tierra solamente con la lluvia que cae del cielo. Pero yo tengo depósitos que ellos no están viendo y están en el subsuelo. Y ese es el agua. Siembra y riega la tierra. Vas a extraer esa agua y esos pozos te van a servir para regar tu sembrado. Y ese año él sembró y con la bendición de Dios cosechó el 100 por 1, mi hermano. Y dice que lo bendijo Dios, porque ahora él tenía la presencia y ahora tenía la bendición. Y si algo te hace prosperar a ti, es la bendición de Dios. Esa enriquece. Y miren todo lo que empezó a pasar. Fueron 7 bendiciones las que Dios le dio por obedecer, por escuchar la voz de Dios. Dios le dio su presencia, le dio la bendición, y esa bendición se convirtió en 7 promesas de bendición para él. Y miren lo que empezó a ocurrir. ¿Qué dice el texto? Siga leyendo. Primero sembró y cosechó 100 veces más.
Número 1. Y fue bendecido. Así lo dice el texto. Fue bendecido. Número 3. Y el varón se enriqueció. La tercera bendición, se enriqueció. Cuarta bendición. Y fue prosperado. Él no solamente era rico, sino que fue... Hay personas ricas, hay personas que tienen cosas, pero no son prósperos. Entonces Dios no solamente quiere enriquecerte, sino también quiere prosperarte. Eso significa que el hombre estaba pleno. Es decir, nada le hacía falta. Estaba completo en un nivel de prosperidad y fue prosperado. ¿Qué más? El 5, la quinta bendición. Se engrandeció, es decir, se hizo más grande que toda esa gente que estaba por ahí. Se engrandeció en gran manera, creo que dice la escritura. Y la sexta bendición que pasó hasta hacerse muy poderoso. ¿Y saben quién lo hizo así? La presencia de Dios y la bendición de Dios. Levanta tus manos y di: yo lo quiero, Señor. Se hizo muy poderoso. Y número 7, ¿qué más tuvo? Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, mucha labranza. Y los filisteos. No te preocupes cuando la gente comience a envidiarte. Te van a envidiar. Mira al otro, mira al otro. Pero no, lo que viene de Dios viene derecho, viene para ti. Yo creo que es el tiempo de Dios. ¿Saben por qué le vino esto a Isaac? Porque él obedeció a Dios. Y los que obedecen a Dios pueden tener esta experiencia que tuvo él. Yo no sé si tú la quieres. Yo no sé si tú la deseas. Pero lo que hasta ahora Dios nos ha dado, creo que son gotas. Pero viene un aguacero de bendición grande. Lo que te han quitado, no te preocupes. Lo que te han arrebatado, no te preocupes. Lo que viene es grande. Porque mientras tú tengas la presencia de Dios y la bendición de Dios, la presencia de Dios y la bendición de Dios te llevará a un nivel que tú jamás soñaste. Más lejos de lo que tú creíste. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. La próxima semana yo estaré hablando de Isaac, cómo él sacó riquezas del subsuelo de la tierra y por qué pasó eso y cómo fue eso. Y le estaré hablando el otro principio para la prosperidad. El primero es que necesitamos obedecer a Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, ella nos da 2 elementos importantes, que es la presencia de Dios y la bendición de Dios, para que todo lo que tú toques con tu mano sea prosperado. Porque no vas a salir de la zona que Dios ha puesto para ti, ni a la derecha ni a la izquierda. Te moverás cuando Dios te diga que te mueves. Caminarás cuando Dios te diga que camine y te detendrás cuando Dios diga que te detengas. Y cuando te comience Dios a hablar, obedece a Dios. Y Dios va a llevar a tus hijos más lejos de lo que tú has llegado. Se va a abrir un camino nuevo. Se va a abrir un camino diferente. Vamos a lograr lo que no hemos podido lograr en años, porque vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Y cuando empecemos a escuchar la voz de Dios, Él nos va a decir qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y tú vas a ver su bendición. Pónganse sobre sus pies. Mil bendiciones para todos.